Overlord Trinidad. Libro 2. Parte 1. La noche del ritual. El reino de Reestice ocupaba una posición privilegiada dentro del continente. Casi todo su territorio estaba ubicado dentro de un inmenso valle fértil, ideal para la agricultura y ganadería. Además, a diferencia de otros reinos, no estaban siendo amenazados por ninguna sociedad no humana. El reino santo estaba en constantes guerras con los demi-humanos de las montañas Abelión. El reino dracónico se esforzaba por sobrevivir a los constantes ataques de las tribus demi-humanas que habitaban las sabanas del sureste. Baharut pasó casi un siglo en guerras contra la alianza de ciudades-estado, hasta que hace 40 años lograron por fin hacer la paz. Mientras tanto, la teocracia Sleain mantenía una guerra con los elfos desde hace más de 200 años. Reestice tenía la vía libre para convertirse en la nación humana más poderosa jamás antes vista, pues, hacia el sur tenían a la teocracia, hacia el oeste el océano, en el norte el consejo de Arglan y en el este a las montañas Aferlicia y el imperio Baharut. No tenían ningún enemigo externo, y de hecho, tenían fácil acceso a dos naciones humanas, que servían como escudo entre ellos y los demi-humanos. Todos los humanos en el continente esperaban que Reestice se convirtiera en una nación poderosa que ayudara a todos en sus respectivas luchas contra los demi-humanos, pero en lugar de eso, se convirtieron en una nación llena de corrupción y cobardía. Como no tenían que pelear contra nadie, se concentraron en buscar placeres. Comenzaron a cultivar hierbas alucinógenas en lugar de comida. En lugar de crear un gran ejército para apoyar a sus hermanos humanos, mantuvieron sus fuerzas militares como algo secundario. Su ejército era pequeño y mal entrenado. Sus nobles estaban obsesionados con el dinero y la posición social. Y en toda la historia del reino no hubo un solo gobernante que pudiera ver todas las bendiciones de sus tierras y aprovecharlas en beneficio de todos. No hubo nadie que pudiera aprovechar la situación privilegiada de esta nación, y permitieron que este país se llenara de miseria y corrupción. Ahora mismo, Reestice no tenía guerras con ninguna nación demi-humana, y aún así, era el reino más débil y desorganizado de todos. Era el único lugar donde más de la mitad de los nobles buscaba la muerte del rey. Por eso es que Baharut intentaba conquistar Reestice. Si el Nyx pudiera administrar todo ese enorme territorio, impulsaría a la humanidad hacia un futuro próspero. Por eso mismo la teocracia apoyaba al Nyx, y deseaba la muerte de la familia real de Reestice, empezando por Ramposa. Todos eran conscientes de ello, si alguien más tuviera en su poder tierras tan prósperas, toda la humanidad se beneficiaría. Pero para poder lograr eso, había que eliminar a los reyes de Reestice primero. Y ahora mismo, había surgido una oportunidad de oro para lograrlo. Hoy, en este hermoso día de verano, el mayor gladiador de todo el imperio Baharut se enfrentaba a un gran grupo de aventureros. Todas las personas habían venido emocionadas para presenciar aquel combate que prometía ser legendario. Pero al Nyx poco le importaba aquella pelea, pues, él no había venido a divertirse, sino para hablar con un invitado que había llegado desde tierras lejanas. Un hombre maduro entró a su palco privado, escoltado por guerreros que podrían equipararse a aventureros de rango adamantina. Aquella persona, sin inclinarse, ni presentarse, se sentó frente a una mesa, un poco alejado del Nyx, pero lo suficientemente cerca para que éste pudiera escucharlo hablar. Aquella persona era Raimond, el cardenal de la tierra de la teocracia Sleain, uno de los 6 líderes de aquella nación, quien había venido con buenas y malas noticias para el emperador. Mi tiempo es limitado, así que iré directo al grano. Los supuestos caballeros de Baharut que atacaron los pueblos fronterizos de Reestice, eran soldados nuestros. Enviados ahí con la intención de llamar la atención del capitán guerrero Gazef y conducirlo hacia una trampa. Dijo el cardenal. El Nyx, sin perder la sonrisa de su rostro, dijo con voz tranquila. Hacer pasar a sus soldados como caballeros de mi nación es un acto desdeñable. ¿Bien podría comenzar una guerra por esto? Dijo el emperador. No es momento para amenazarnos inútilmente, emperador. Además, sabemos que usted era consciente de esta situación. Por eso mismo presiono a los nobles leales a usted para no dejar que el capitán usara sus tesoros sagrados, ¿no es verdad? Si soy sincero, no me sorprende que sepan tanto, ni que hayan intentado ayudarme eliminando al capitán guerrero. Lo que me sorprende, cardenal, es que esté aceptando todo esto abiertamente. Sé que somos aliados, pero ¿realmente cree prudente aceptar todo esto? ¿Qué gana con ello? Demostrar que quiero ser sincero. Dijo el cardenal. Seré sincero sobre lo que hemos hecho, para que usted pueda creer lo que he venido a decirle. ¿Y eso es? Que las personas que conquistaron el pueblo carne son demasiado peligrosas, y le suplicamos, no intente entrar en contacto con ellos. Advirtió el cardenal. ¿Admite crímenes graves contra mi nación para impedir que contacte con un grupo de monstruos? Para empezar, ¿por qué cree que yo intentaría hacer tal cosa? Porque se siente por encima de las consecuencias, Su Majestad. Porque es una persona que ha tenido éxito en todo lo que se ha propuesto. Porque aún no entiende lo que es el fracaso o el miedo. O lo que significa enfrentarse a poderes superiores. La teocracia lo apoya, eso téngalo por seguro. Por eso mismo, le pedimos nos deje encargarnos de la situación en ese pueblo a nosotros. ¿Y si no lo hiciese? Muy seguramente se arrepentiría de ello el resto de sus días, emperador. Pero de nuestra parte no habría ningún castigo o consecuencia. Como he dicho, solo he venido a advertirle. Digamos que hago caso, pero aún así realizo mi ataque anual.
¿Eso sería malo? Por el contrario. Estas personas que conquistaron aquel pueblo, debilitaran mucho Reestice, lo que podría ayudarle a conquistar la región más fácilmente. Solo le estamos pidiendo no interferir con ese pueblo directamente, pues de eso, ¿ya nos ocuparemos nosotros? La voz del cardenal se apagó de pronto, y al girarse, el Nix vio que éste ya se había marchado. Se teletransportó, dijo uno de los guardias del emperador. El Nix se quedó pensando al respecto de lo que acababa de pasar. El pueblo Carne, una población diminuta cerca de un bosque peligroso, era ahora el centro de muchas dudas, y estaba seguro de que, ni el Reino Santo, ni el Reino Dracónico podrían pasar por alto esta situación. Ellos moverían ficha y buscarían ganarse el favor de esos poderosos conquistadores, porque sus naciones estaban al borde del colapso, y necesitaban ayuda para evitar que los demi-humanos destruyeran sus respectivos países. La única pregunta que restaba por responder, era qué haría Reestice ahora. Su nación no era amada por nadie, y sí envidiada por todos. Su rey no tenía la capacidad para detener el conflicto que estaba por venir, y como no tenía el apoyo de sus nobles, si no hacía algo con respecto a los conquistadores de aquel pueblo, entonces corría el riesgo de ser derrocado. El Nix se puso a pensar qué haría él en esa situación, y la respuesta era obvia. Enviaría a un grupo de exploración para averiguar con qué se estaba enfrentando, pero luego de la advertencia de la teocracia, comenzaba a dudar sobre si eso era lo correcto. Tal vez solo debían sentarse a esperar, y continuar con sus planes. Pero hacer eso iría en contra de su propia naturaleza. Necesita hacer algo, necesitaba saber más sobre la situación, y también dejarle en claro a esos conquistadores, que no fueron sus caballeros quienes atacaron esos pueblos. Aunque según muchos nobles, eso ya lo sabían, pues el propio Gazef había declarado, que parte de los atacantes eran de la teocracia Slan, algo que muchos no creyeron, pero que el Nix podía asegurar. Ellos me confesaron ser los responsables de los ataques, porque era algo que yo podía confirmar. También me pidieron no contactar a esos conquistadores, no para aclarar el malentendido, sino para poder hacer control de daños antes de que yo acusara a la teocracia como instigadores del conflicto. Desde donde lo vea, lo mejor para el imperio es que me quede quieto por ahora, pero no hacer nada, sería terrible. No hacer nada sería hacer justo lo que los demás quieren, dijo el Nix para sí mismo. El emperador de la sangre, aquel que subió al trono aún siendo un niño, y que a pesar de ello pudo someter a todos los nobles de su nación en menos de un año, se puso de pie y dirigió hacia los dos guardias que cuidaban su espalda. Uno era Nimble, un joven y noble caballero, un genio de la espada que llegó a ser uno de los 4 grandes caballeros imperiales por mérito, y no herencia. El otro era Nazami, el escudo del imperio. Un caballero salido de las filas del ejército, quien dominaba un estilo inusual que ocupaba 2 grandes escudos como defensa absoluta y ataque pesado. Nimble, Nazami. Esta noche partirán al pueblo Carne. Es mi deseo que vayan lo más pronto posible. Llévense a cuantos caballeros grifo necesiten, pero deben estar ahí antes de los próximos 3 días, antes que cualquier otro reino pueda hacer contacto con esos conquistadores. Entendido, señor, dijo Nazami sin dudar. Pero Nimble, un poco más curioso, preguntó. ¿Y qué debemos hacer una vez lleguemos ahí? Primero, asegurarse de que estos conquistadores sean tan fuertes como el capitán Gazef ha dicho que lo son. Y en segunda, dejar en claro a esas personas que no fuimos nosotros quienes hicieron esos ataques, y no sabemos quiénes fueron los responsables. Declaró el Nix. Haría un movimiento seguro, que lo dejara en una posición neutral hasta que tuviera más información. Pero mientras él se movía con cuidado, en el resto del mundo comenzaban a alterarse, y todos empezaron a mover piezas con rapidez. Esa misma noche, la reina Casca del Reino Santo convocó una unidad especial para ir a establecer un pacto de paz con aquellos conquistadores, y la reina Draudillon del Reino Dracónico mandó emisarios para suplicarles ayuda en su guerra interminable contra los demi-humanos. Esa misma noche, luego que Enfirea llegara a casa, una mujer rubia envuelta en una armadura hecha con placas de aventurero irrumpió en su casa para secuestrarlo. Y mientras tanto, el príncipe heredero Bárbaro reunía a sus mejores guerreros para ir en persona hacia Reestice, donde pretendía reunir a un gran grupo de aventureros para darles muerte a los conquistadores, que en palabras de Gazef, no eran humanos. Casi todos ellos terminarían reunidos en el mismo lugar. Todos esos grupos colisionarían en el mismo lugar, en un evento que por los años siguientes sería recordado como la Noche del Ritual. Libro 2. Parte 2. Reino Santo. El Reino Santo era la nación humana más occidental en todo el continente. Se encontraba en una península protegida por una gigantesca muralla que cerraba el territorio de norte a sur, bloqueando el pequeño estrecho de tierra que conectaba el territorio con el resto del continente. En el Reino Santo no había monstruos peligrosos y la gente podía vivir con cierta normalidad. La situación interna era tan favorable, que ni siquiera tenían aventureros, porque simplemente no los necesitaban. Esta nación había sido fundada hace 400 años, y sobrevivieron a muchas catástrofes. Pero aunque parecía un buen lugar para vivir, no lo era, y eso era debido a la muralla. Aunque la muralla era lo que mantenía segura a la población, también era el sitio donde los ciudadanos morían con más frecuencia. Pues como el ejército no era suficiente para protegerla, todos los ciudadanos del Reino Santo estaban obligados a prestar servicio militar durante 2 años. Y podían ser reclutados en momentos de necesidad. La muralla era robusta, y nunca había sido derribada,
pero para desgracia de los habitantes de este reino, casi todos los demi-humanos que atacaban venían de las colinas Abelión, por lo que se especializaban en trepar. Y todos los años los demi-humanos de las colinas atacaban la muralla con el propósito de capturar a los soldados para comerlos, o cruzar la muralla para hacerse un festín con los civiles del reino. Esta guerra contra los demi-humanos de las montañas había estado ocurriendo desde la fundación del reino. Afortunadamente la muralla y los soldados habían mantenido esta situación controlada. Y la gente del reino podía vivir con tranquilidad una vez superado su servicio militar, pues los paladines, el ejército y los magos, estaban siempre listos para proteger la muralla. Pero todo ello comenzó a cambiar cuando la reina Calca ascendió al trono. Ella era una mujer joven y talentosa, dotada con magia divina de nivel 4. Todos la aclamaban como una santa, y le adoraban como una salvadora, pues sus políticas beneficiaban sobre todo a su pueblo. Construyó orfanatos y escuelas, hospitales y caminos, puertos y barcos para aumentar el comercio marítimo. Revitalizó la economía del reino, pero aunque todo parecía estar bien, había gente que la odiaba, y eso era porque, aunque la reina tenía buenas intenciones, sus planes estaban afectando a la seguridad de la muralla. Todos los reyes quisieron hacer orfanatos, todos quisieron construir hospitales y barcos para que la gente pudiera vivir mejor, pero no lo hicieron porque sabían que todo el dinero extra debía ser para la muralla, pues si la muralla caía, lo haría todo el reino. Lo que Reina Santa Calca estaba haciendo no era malo, pero los beneficios de sus planes comenzarían a verse en 5 o 6 años. Pero la muralla no resistiría tanto tiempo sin fondos. Desde que Calca ascendió al poder 2 años atrás, los soldados comenzaron a ver sus raciones de comida disminuir. El mantenimiento de la muralla comenzó a retrasarse, las armas tardaban más en forjarse, y los ítems mágicos necesarios para los guardabosques dejaron de llegar. Calca dijo que debían enfocarse solo en defender la muralla, y no hacer más incursiones a las montañas Abelión. Su lógica era, que si ya no hacían más incursiones podrían ahorrar gastos y enfocarse en desarrollar su nación. Ella pensaba que las incursiones eran una pérdida de vidas humanas y recursos. Y estaba muy equivocada. Pues aunque fuera una gran gobernante, era una mala militar. La gente que protegía la muralla sabía que las incursiones eran necesarias para reducir a las poblaciones demi-humanas, recolectar información de ellas, y evitar que se formaran grandes ejércitos o alianzas que pudieran amenazar la estabilidad del reino. Para los soldados, la idea de dejar a los demi-humanos crecer sin control durante 5 o 6 años, era lo equivalente a abrir las puertas de la muralla y dejar que los demi-humanos entraran a devorarlos a todos. Pero no había mucho que pudieran hacer, además de apoyar al príncipe Caspot para tomar el trono. El problema era que el propio Caspot no deseaba gobernar. Y además, aun si quisiera hacer un golpe de estado, Calca estaba muy bien respaldada por los paladines y en los templos, quienes la consideraban una elegida de los cielos, y además de eso, era la mejor amiga de la capitana Remedios Custodios, la paladín más fuerte del reino, portadora de la espada sagrada, y era amiga de Kelart Custodios, la sacerdotisa más talentosa de la nación solo por detrás de Calca, y alto mando de los templos. Todo estaría bien si tan solo Calca se dignara a mirar a las murallas, pero nunca lo haría, o al menos eso pensaban los soldados, pues, aquella noche, la reina hizo llamar a su mejor amiga y consejera, buscando una forma de mantener tranquila a la gente del ejército. Kelart Custodios entró a la oficina de su reina en medio de la noche. La encontró revisando una gran pila de papeles, buscando una referencia a los guerreros que habían atacado al reino de Reestice, pero por más que lo intentaba, no encontraba nada. Algunos espías que tenemos el castillo real de Reestice han confirmado que los conquistadores del pueblo carne no son humanos, y son, increíblemente poderosos. Esta, por cierto, es información que el capitán Gazef compartió al rey Ramposa y a su corte durante su informe. Además de eso, casi al mismo tiempo apareció un extraño paladín en Errantel, junto a un grupo de mujeres hermosas. Pero lo importante es que una de ellas recibió un arte marcial de lleno, y ni siquiera fue movida. Aunque el ataque vino de un aventurero de rango mitril, muy famoso en esa ciudad, dijo la reina a la mujer que acababa de entrar. ¿Es raro, no? 2 grupos poderosos aparecieron de la nada en el centro del continente. Al igual que en aquellas ocasiones, dijo Kelart. Ella se refería a la aparición de los 6 dioses de la teocracia, hace 600 años. Los 8 reyes de la codicia, hace 500. Las deidades malignas hace 400 años. Los 13 héroes y el rey Minotauro hace 2 siglos. Y ahora, conquistadores aparecían en el pueblo carne, y aventureros inusualmente poderosos llegaron de la nada a Errantel. Calca y Kelart no pensaban que esto fuera una coincidencia. También me llegó un informe hace poco. Gente en Baharut y en Reestice comenzaron a decir que vieron fuego emanar de las montañas. Y por la descripción, algunos hechiceros aseguran que pudo haber sido provocado por un hechizo. Aunque me dijeron que magia así de poderosa no existe, ¿me preocupa que todo esto se esté desarrollando en estas fechas?, dijo la reina preocupada. ¿Crees que esa loca teoría sea correcta? No me gustaría creerlo, pero la evidencia es abrumadora. Para empezar, ¿por qué un grupo de monstruos defenderían a humanos? Tal vez quieren algo de ellos. ¿Y por qué empezarían una guerra por un simple pueblo? ¿Están relacionados con ese paladín? ¿Qué provocó el fuego en las montañas? Calca estaba muy confundida. Pero a pesar de eso, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Kelart, es evidente que no podemos quedarnos sin mover ficha.
Así que necesito que me des tu opinión sobre algo que he estado pensando. ¿Y qué podría ser? Quiero enviar a un grupo especial al pueblo Carne, a espaldas de Reestice. Kellart se quedó mirando a su amiga y la miraba con orgullo, pues aunque era una mujer tan correcta, podía hacer cosas malas si era por el bien de su pueblo. Quiero establecer relaciones amistosas con los conquistadores del pueblo Carne lo antes posible. ¿Aun si son monstruos? En especial si son monstruos. Se lamentó Calca. Actualmente no tenemos el poder para lidiar con otro frente. Necesitamos más recursos, más personas. Y si estas criaturas terminan siendo como los reyes de la codicia o las deidades malignas, podrían terminar arrasando Reestice, y si la teocracia no puede detenerlos seguiríamos nosotros. ¿Así que es preferible ser aliada del diablo que meterse en su camino? Me temo que sí. ¿Crees que me estoy equivocando? Para nada. De hecho diría que estás tomando una decisión sensata. Si esas criaturas terminan siendo demasiado fuertes, acabarán con Reestice y luego seguirán hacia nosotros. Intentar estar bien con criaturas peligrosas es lo correcto. Además, aunque seamos descubiertas por Reestice, no podemos perder nada. Casi no tenemos comercio con ellos, y desde hace mucho tiempo que dejaron de prestarnos ayuda para controlar a los demi-humanos. Han preferido romper relaciones comerciales con nosotros que ayudarnos con ellos. Por lo que, incluso si la gente se entera, la noticia no será tan devastadora, porque desde hace mucho que Reestice nos abandonó. En ese caso, quiero enviarte a ti, Remedios, Pavel, Rena y Lucía a esta misión. Kellart se quedó sorprendida al escuchar a su reina, pues quería enviar a 3 colores. Los colores eran los máximos guerreros del Reino Santo. El color blanco era la mejor combatiente de los templos, y esa era la paladina Remedios. El color verde era la mejor druida, quien era Lucía. Y el color negro era Pavel, el más fuerte en el ejército del reino. Y si además de eso quería enviar a Kellart y a la capitana Rena como apoyo, lo que estaba enviando no era un simple grupo diplomático, sino una poderosa fuerza de ataque. ¿Por qué quieres enviar a 3 colores? Le preguntó Kellart. Por seguridad. No sé lo que les espera allá, así que, al menos quiero asegurarme de que puedan volver. Kellart se acercó a su reina y acarició su mejilla. En ese caso no puedo ir. Pero, porque si algo saliera mal, ¿quién se quedaría para aconsejarte? Calca sujetó la mano de su compañera y amiga, pero en lugar de aceptar la caricia, apartó la mano de Kellart, y con tristeza le dijo. ¿Y si tú no vas, quién controlará a Remedios? Kellart sonrió amargamente y tuvo que aceptar que sin ella, esa misión sería un fracaso total. Te lo encargo mucho, Kellart. Luego de decirle eso, la reina se quitó uno de sus propios anillos para dárselo a ella. Como un seguro de que la sacerdotisa, pasara lo que pasara, iba a regresar. Libro 2. Parte 3. Los príncipes. Reestice tenía una gran cantidad de príncipes y princesas. La anterior reina, que en paz descanse, dio al rey una gran familia que lo acompañara cuando ella ya no estuviera. Pero de entre todos los príncipes y princesas, destacaban 3. El primero era Bárbaro, el primer príncipe, nacido como un guerrero muy hábil y un líder muy carismático. Para desgracia de su padre, y los nobles que lo apoyaban, era una persona demasiado orgullosa e impulsiva. Y muchos que no lo apoyaban pensaban que Bárbaro podría llegar a ser un gran general, pero como rey siempre tendría múltiples falencias. El otro extremo era el príncipe Zanak. Quienes no lo conocían creían que solo era un muchacho influenciable, al cual era fácil de engañar adulándolo. Pero los nobles que lo apoyaban de corazón, y no debido a conveniencias políticas, sabían perfectamente que ese hombre era increíblemente inteligente y cauto. La última miembro destacable de esa generación era la princesa dorada, Renner. Ella era una chica de corazón puro y una mente muy afilada. Todos la consideraban una chica inocente con buenas ideas. Usaba parte del dinero que se le confiaba para arreglar caminos, fundar orfanatos, y dar pequeñas ayudas a la gente más desafortunada al crear pequeños comedores para calmar el hambre de la gente en los barrios bajos. Renner era el corazón de la familia real, y en parte era el motivo por el cual los plebeyos no pensaban siquiera en levantarse contra el rey Ramposa. Bárbaro complacía a los nobles que pensaban que un rey guerrero era necesario en tiempos tan conflictivos. Los que seguían a Zanak pensaban de él que podría gobernar bien, aunque le faltaba carisma y una mente militar. Renner, por otro lado, era el gran premio para cualquier noble del interior o exterior del país. Muchos incluso pensaban en casarla con el Nix para frenar la guerra, y aunque esa era una muy tonta idea, lo cierto era que Renner era en sí misma un tesoro, pues quien la tuviera controlaría el corazón de los plebeyos. Sin embargo, la sucesión al trono era algo aún lejano. El rey Ramposa gozaba de buena salud, y aunque los nobles deseaban quitarse la cabeza mutuamente para decidir al nuevo gobernante, había cosas más importantes que hacer en ese momento, como por ejemplo, lidiar con los conquistadores del pueblo Carne, y comenzar los preparativos para la invasión anual de Baharut. Bárbaro había tomado la iniciativa para lidiar con los conquistadores, y por más que le desagradaran los métodos de su hermano, Zanak consideró que ir frontalmente no era tan mala idea como todos pensaban. A final de cuentas, el reclamo de los conquistadores de ese pueblo era que el reino no se preocupaba lo suficiente por su gente como para defender los poblados que hay en sus fronteras. Pero si de pronto un príncipe heredero apareciera para reclamar las tierras, el reino estaría declarando que aquellos territorios sí eran importantes para ellos, y el reclamo de los conquistadores perdería fuerza.
El problema era, ¿esto se solucionaría con política? Si a Barbro lo asesinaban, entonces estallaría una guerra, pero Zanuck no veía eso como una ventaja, pues, si el propio Stronov declaraba no poder derrotar a esos monstruos, y Stronov por sí mismo podía derrotar ejércitos, entonces la superioridad numérica no significaría nada. La guerra era el peor camino para solucionar este desastre, por lo que Zanuck fue con su hermana para pedirle consejos. Y es que, aunque a ojos de todos Renner era una princesa inocente, demasiado lista para su propio bien. Una flor elegante que debe ser vista pero no tocarse. La realidad era otra, y Zanuck la conocía bien. Hace años, cuando un sirviente intentó robar en el castillo, los príncipes herederos tuvieron que ver cómo azotaban al criminal. Era algo desagradable incluso para el rey. Zanuck recordaba que incluso Barbro, quien adoraba la violencia, casi se vomita al ver cómo la carne en la espalda del sirviente se le destrozaba con cada latigazo. Zanuck estaba tan perturbado por la escena que apartó la mirada, y entonces vio a su pequeña hermana, de entonces apenas 3 años, mirar la escena entre los dedos de su madre. La entonces reina estaba apartando la mirada mientras cubría los ojos de Renner, y ella misma estaba tan perturbada por la escena, que no se dio cuenta de que la pequeña princesa estaba mirando todo, pero no parecía perturbada, sino interesada en el dolor de esa persona. Zanuck intentó convencerse de que Renner simplemente no entendía nada y que su reacción fue el de una bebé inocente. Pero entonces comenzaron a aparecer insectos muertos en el castillo. Nadie se dio cuenta al principio porque estaban bien repartidos por todos lados, pero la cantidad total era inquietante. Un año después murió un gato. Un año después un perro. Otros años más adelante un mozo se confundió y comió veneno pensando que eran dulces, o eso creyeron todos. Pero Zanuck lo sabía, había sido su hermana. Él pensó en delatarla, porque sus actos estaban escalando. Tenía pruebas reunidas para denunciarla como el monstruo que era, pero entonces, ella rescató a un chico de las calles. Al principio, Zanuck pensó que iba a torturarlo o hacerle cosas horribles, pero para su sorpresa se limitó a cuidarlo y a llenarle la cabeza de ideas sobre caballerosidad. Lo convenció de que debía ser su guardián y protegerla de todo mal. Y nunca le hizo nada malo a ese chico. Zanuck no entendía qué tenía de especial ese huérfano que recogió de la calle, pero desde entonces dejó las conductas violentas, y aunque siguió siendo una mujer retorcida que manipulaba a todos para que la amaran, en realidad, todos estos años solo estuvo trabajando por el bien del reino, para su beneficio propio, claro. Pero en lugar de ser un animal peligroso, se convirtió en un elemento útil. Hoy Zanuck entró al cuarto de su hermana, y la vio tomando el té con su joven caballero, Climb, el huérfano que recogió aquella noche de invierno. Creo que es momento de que tú y yo hablemos claramente. Dijo Zanuck a Renner. Y cuando lo hizo, pudo ver cómo los ojos de su hermana brillaron con alegría, pues al fin, sus talentos podrían ser usados de la forma correcta. En Intrigas y Guerras. Libro 2. Parte 4. Los Baraja 1. Un guerrero se especializa en pelear contra otros humanos, un paladín, en cambio, se especializa en pelear contra monstruos y semihumanos. La armadura del paladín es robusta y acolchada por dentro, esto para poder soportar los poderosos golpes de criaturas más grandes que ellos. También poseen defensas mágicas superiores, para poder soportar las habilidades especiales de las criaturas no humanas. Mientras que un guerrero convencional se cocinara dentro de su armadura si es golpeado por fuego, el paladín lo soportara y avanzara hacia adelante sin dudarlo. En esencia, los paladines son guerreros especializados en la defensa, y para ser uno de ellos necesitas una fuerza monstruosa. De lo contrario, no podrás cargar con la armadura robusta, ni la pesada espada que se requiere para partir a un monstruo por la mitad. Ya sabiendo eso, uno entendía mejor por qué Neya Baraja, hija del color negro, y de una legendaria capitana del cuerpo de paladines, era vista como alguien sin talento a pesar de que ambos padres eran leyendas vivientes. Neya era delgada, sus brazos y piernas eran largos comparados a su torso. Su figura era elegante y esbelta. Su cuerpo no era el apropiado para cargar con pesadas armaduras o usar enormes espadas. Ella, simplemente no servía para eso. A menudo los soldados sentían que estaba desperdiciando su talento, pues tenía sentidos muy agudos y una vista excepcional. Eso combinado con su físico, la harían una excelente exploradora o arquera. Pero Neya estaba demasiado obsesionada con seguir con los pasos de su madre. Rena Baraja, madre de Neya, era conocida como una renombrada paladina. Ella había sido la anterior color blanco antes de que Remedios Custodios reclamara el título junto con la espada sagrada. Rena era una mujer en sus 40s, cuyo cuerpo comenzaba a debilitarse. Además de eso, había perdido un brazo hace un par de años. Fue el derecho, su dominante, por lo que su manejo de la espada ya no era el mismo. Aún así, cuando era joven realizó hazañas como acabar ella sola con una aldea semihumana. También luchó durante el invierno en varias ocasiones, y fue directamente responsable de repeler a los semihumanos de las montañas en 4 ocasiones. Neya creció rodeada de aquellas leyendas. Como su madre era tan famosa en la capital, fue deslumbrada por la forma en que todos la adoraban, y tal vez debido a eso, nació en ella una profunda admiración hacia Rena y un deseo de ser igual que ella. Era una lástima que Neya viviera en la capital, porque lejos de ella, cerca de la muralla, era su padre quien era adorado como un héroe. Pavel, el color negro, tenía sobre sus hombros hazañas aún más grandes que las de Rena.
Aunque como era un cazador y un arquero, un soldado de las murallas, la gente a menudo pensaba un poco mal de él, pues no poseía nobleza de ningún tipo, y era un huérfano salido de ningún lugar. Muchos incluso pensaban que Pavel tenía suerte de que Rena se hubiera fijado en él. Otros decían que Rena solo lo tomó como esposo para poder tener un hijo fuerte, pero todos los que pensaban de esa manera, se equivocaban. Como esa, a la mañana siguiente a que Kalka diera la orden de crear un grupo de exploración, Neya recibió una mala noticia de parte de su capitán. Neya Baraja. Vacaciones obligatorias, le dijo mientras le entregaba un permiso. No queremos verte por aquí en al menos un mes. Neya recibió la orden de irse a casa y abandonar los cuarteles de los paladines. Y aunque lo llamaban vacaciones, Neya estaba preocupada, pues pensó que había hecho algo malo y la estaban echando. Camino de vuelta a casa, algo preocupada y deprimida, pues sabía que su madre estaría ahí, y no sabría cómo explicarle por qué le dieron vacaciones forzadas. Aunque luego de un rato se puso a pensar las cosas mejor, y llegó a la conclusión de que tal vez fue su madre quien la estaba obligando a volver a casa. No sería la primera vez que intentaba que la echaran del cuerpo de paladines. A Rena no le agradaba la idea de que su hija fuera una paladina. En parte porque sabía que ella no tenía talento, en parte, porque entendía de primera mano lo peligrosa que era la vida de un paladín. Siempre en primera línea, siendo los primeros en avanzar y los últimos en retirarse. Los paladines daban la vida por sus compañeros, y ninguna madre querría esa clase de vida para sus hijos. Neya caminó directo a casa, una gran mansión en el centro de la ciudad. Por supuesto que aquella residencia era demasiado grande para una simple escudera. Esa casa no era de ella, sino de sus padres. Apenas abrir la puerta y entrar al patio, Neya se encontró a su madre de pie en la puerta de entrada. Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí, no había forma de saberlo, siendo Rena, puede que estuviera ahí desde hace 2 noches o solo 15 minutos. Neya vio a su madre ahí de pie. Rena tenía la cara llena de cicatrices causadas por garras de monstruos. Su ojo izquierdo era de vidrio y su brazo derecho estaba siendo reemplazado por una prótesis de metal que a menudo Rena usaba como escudo en batalla. Era una mujer alta y con una figura elegante. No parecía demasiado robusta, pero Neya sabía de primera mano que su madre era un monstruo, con la fuerza de un ogro. Rena era bien conocida por moverse a gran velocidad a pesar de que usaba una armadura reforzada, más pesada que las convencionales. Y aún así, estaba llena de cicatrices por todo el cuerpo, porque enfrentar cara a cara a los monstruos implicaba siempre un riesgo. «Hola, madre», saludó Neya nerviosa. «Escudera, ¿qué haces en casa?», preguntó Rena apenas ver a su hija, y no sonaba nada feliz. «¿No deberías estar entrenando? ¿O es que acaso al fin decidiste rendirte con esa tontería?». Neya alzó su permiso como explicación. «¿Me dieron vacaciones? ¿Y las tomaste? Fue una orden. Entonces, ¿obedeces la orden de venir a casa a descansar cuando te las da un simple teniente? ¿Por qué no obedeces de la misma forma cuando es tu madre quien lo ordena? Bueno, ¿por qué? ¿O acaso, cada vez que quiera verte necesito ordenarte venir como capitana? Por eso a Neya no le gustaba mucho venir a casa. Siempre era lo mismo. Su madre gritándole e insistiéndole que dejara la orden. Luego, cuando Neya se negaba, Rena la golpeaba usando la excusa de entrenarla como paladina, iban al patio de atrás para pelear con espadas de madera, y casi siempre Neya terminaba sangrando y tirada en el suelo, mientras su madre le decía el poco talento que tenía. Para suerte de ella, hoy no estaba sola. Ya. Rena está siendo demasiado dura con la niña, ¿no crees?, dijo Pavel. El color negro había venido corriendo desde la muralla luego de recibir la orden de la reina. Y aprovechó el momento para reunirse con su familia. ¿Papá? A pesar de que no lo admiraba tanto como a su madre, Neya sí quería mucho a su padre, por lo que se lanzó a sus brazos apenas lo vio. Hacía tiempo que no lo veía. Y hace tiempo que Pavel no podía abrazar a su hija, por lo que, «Neya, mi Neya, has crecido demasiado», gritó Pavel y se puso a llorar mientras abrazaba a su amada hija, triste por no poder ver cómo poco a poco se volvía una adulta. Neya se arrepintió de abrazar a su padre cuando lo escuchó llorar, y aunque quería soltarse de él, ya era tarde. Pavel no la soltaría durante la siguiente media hora, y Rena parecía divertirle que Neya se viera tan incómoda. Libro 2. Parte 5. Los Baraja 2. La familia Baraja era todo menos común. No era normal que 2 colores se casaran, ni que una noble tomara por esposo a un soldado huérfano de las murallas. Pero aquí estaban. Con un matrimonio de más de 20 años, y una hija de 18. Una familia completamente disfuncional. Los Baraja estaba en la cocina. Neya y Rena estaban sentados en una mesa de madera hecha a mano mientras Pavel estaba cocinando. Y de pronto, sin previo aviso, Rena le ordenó a su hija: «Deja de intentar ser una paladín». «Me niego», respondió Neya mientras dirigía la mirada al suelo, con miedo de que su madre le diera un golpe por negarse. Mientras tanto, Pavel comenzaba a servir los platos, tratando de ignorar por completo la pelea entre su hija y su esposa. Era como una ama de casa en negación, que intentaba solo verle lo positivo a la vida. Y es que, aunque los Baraja se amaban mucho entre ellos, su dinámica familia era un completo desastre. Rena era demasiado dura con ella. Desde pequeña la instruyó para que se convirtiera en una cazadora como su padre, pero terminó inspirándola a volverse una paladina, por lo que siempre tuvieron choques.
Pavel amaba a su hija, e intentó hacer que se dedicara a ser una hechicera que estuviera segura en la vanguardia, o una ama de casa que viviera con tranquilidad, pero Neya amaba las armas y la idea de pelear por otros, así que siempre peleaban pasivo-agresivamente cuando Pavel le suplicaba no dedicarse a la vida militar. Neya por su parte quería vivir su propia vida sin que sus padres interfirieran en ella. Y esos pequeños conflictos llevaban a que siempre hubiera tensiones en casa. Luego de que Pavel interviniera con la comida, los tres se relajaron y comenzaron a disfrutar en silencio. Nadie habló hasta que Neya quiso hacer un comentario sobre la carne. ¿Esto está delicioso? ¿Dónde compraste esto? ¿Papá?, preguntó Neya inocentemente. Lo traje desde las murallas. El otro día un hombre cabra intentó trepar la muralla pensando que nadie lo veía. Lo cazamos, lo dejamos reposando en vinagre para que su carne no oliera mal, y luego... Pavel comenzó a explicar cómo prepararon la carne de un monstruo para que fuera deliciosa. Por su parte, Neya se arrepintió de haber preguntado, debió imaginárselo desde un principio, pues su padre cada tanto traía monstruos para comer. Era algo muy común en la muralla. Como las provisiones eran escasas, si querías comer hasta reventar, tenías que conseguir especias y plantas en el bosque. Y si deseabas carne, la única disponible era la de los monstruos, algo no muy bien visto por los templos, pero la cultura gastronómica de la muralla estaba por encima de toda moral. Y mientras Pavel explicaba a detalle cómo convirtieron a un peligroso semihumano en un ingrediente de 5 estrellas, Rena miró con detenimiento a su hija y le escupió la verdad. Neya, hoy por la noche saldremos hacia Reestice. La Reina Santa nos ha ordenado ir a un pueblo conquistado en esa nación, para hacer un pacto de paz con los monstruos que ahora reinan ahí. Así que, es muy probable que muramos en esta misión. A pesar de que la declaración vino de la misma nada, Neya no necesitó mirar a su madre para confirmar que era cierto, pues una de las cualidades de ella era que nunca mentía. Pero a veces exageraba la verdad. Y como van a ir a una misión donde probablemente mueran, ¿quieres que les prometa que dejaré de intentar ser una paladín? Así es. Bien. Acepto, Neya. Pero solo si prometes apoyarme al 100% cuando vuelvan. Las palabras de Neya pusieron en aprietos a su madre. Pues Neya lo sabía, era cierto que podían morir, pero quizás la posibilidad era del 4 o del 5%. Así que el plan de Rena era hacerle prometer algo a su hija antes de irse, y luego volver para hacerla cumplir su palabra. Pero si Neya ponía tal condición, no podía simplemente aceptar el trato. No, eso no, tienes que aceptar esto bajo mis términos y luego vivir una vida tranquila y dar gracias si volvemos bien, dijo Rena. Lo sabía. Otra vez querías engañarme. Quiero protegerte, ¿hasta cuándo vas a entender que la vida de un paladín no es para ti? Ni siquiera tienes talento para ello. Podría volverme una muy fácilmente si tan solo me ayudaras a entrenar en lugar de simplemente golpearme cada vez que lo menciono. Sí, la carne de hombre cabra es deliciosa, dijo Pavel para sí mismo intentando no ser parte de esa pelea. Neya estaba a punto de irse junto con su plato de comida cuando sintió que su madre estaba poniéndose demasiado insoportable, y que pronto iba a retarla a una pelea afuera como siempre hacía cuando las palabras no eran suficientes. Pero entonces, Pavel habló. La familia de tu madre le impuso volverse una paladín. Mientras que yo fui obligado a ser soldado en las montañas. Era eso o morir de hambre. Ninguno de los dos quisimos realmente estar donde estamos. Así que, tienes que entender, Neya, que no queremos que nuestra hija también dedique su vida a esta labor tan peligrosa, donde la mayoría mueren jóvenes. Neya miró a sus padres. Era difícil creer que tenían 40 años cada uno. Eran viejos para sus respectivas profesiones, y ya deberían estar jubilados, pero, eran demasiado buenos en su trabajo como para dejarlo. Además, de ellos dependía la supervivencia del reino. Mucho se decía que era Pavel quien controlaba la población de los semihumanos, y siempre que había que encontrar a gente perdida en las montañas, la mejor opción siempre era Rena. Neya estaba consciente de que ninguno de ellos quería la vida que tenían, y que si seguían ahí, era porque fueron buenos en sus trabajos por mera coincidencia, y porque no sabían qué otra cosa hacer con sus vidas. Pero si de todas formas vas a intentar ser una malcriada que no escucha a tus padres, vamos a hacer las cosas un poco distintas, dijo Pavel mientras en su rostro se formaba una amplia sonrisa. Vamos a arruinar tu carrera de paladín. ¿Eh? Neya Baraja, por mi autoridad como color negro, te recluto para la misión diplomática al pueblo Carne de Reestice, dijo el arquero a su hija. Espera, ¿la vamos a llevar? Preguntó Rena. Claro que la llevaremos. La idea es que deje de ser una paladín, se quejó Rena. Yo no la llevaré como paladín, dijo Pavel. Neya, te llevaré como acompañante. Irás como vigilante y arquera. ¿Arquera? ¿Pero yo? Es una orden, escudera Baraja. Irás con nosotros a esta misión diplomática. Es una gran oportunidad para ti. Si el trato se cierra van a necesitar a una persona como enviada, que siempre esté disponible para ir al pueblo Carne para arreglar asuntos diplomáticos. Y como tú eres hija del color negro Pavel, e hija de la ex color blanco Rena, y encima de eso, tienes el sagrado nombre Baraja, seguro que serás elegida como enviada, por lo que la propia Reina Santa te sacará del entrenamiento como paladín para que seas solo una diplomática más. Incapaz de pisar un campo de batalla. Papá. Neya se veía preocupada. Cuando te elijan, y lo harán porque en el grupo serás la única con tal grado de prestigio, tu madre y yo nos jubilaremos y nos ofreceremos como escoltas personales para tus visitas a ese lugar.
Y te convertirás en una funcionaria pública. Espera. No pueden hacer eso. Claro que puedo. Porque si te niegas a obedecer la orden, escudera, te enviaré a prisión. Tú no harías eso, dijo Neya confiada, pues su padre la amaba profundamente. Te meteré en una celda para nobles donde tendrás sirvientes. Te quedarás ahí un mes y luego, por desobediencia, te expulsarán del cuerpo de paladines. Ah. Pero Neya se equivocó. Oye, ¿por qué parece que ya tenías planeado esto? Porque lo tenía planeado, evidentemente. Pasé años esperando una oportunidad así, y al fin la tenemos. Pero no puedes hacerlo. Claro que puedo y lo haré, y tu única salvación sería que los conquistadores no acepten el pacto de no agresión. Esa es tu única esperanza. Entonces arruinaré el trato. Dijo Neya feliz, creyendo que era una genio, pero... ¿Arruinarías un tratado de paz con gente peligrosa solo porque quieres ser una paladín? Eso está mal. Hija. Neya sintió que era un pequeño conejito. No se dio cuenta que durante años, su amable padre solo estaba esperando la perfecta oportunidad para cazarla. Ahora mismo, Neya no era su hija, sino la presa a la que estuvo analizando y esperando durante varios años. Y ahora mismo, ella, vio en su padre una sonrisa perversa, que combinados con sus ojos de asesino, le daban la apariencia de un verdadero demonio. Así era como Pavel actuaba. Le conseguiría a su hija una vida próspera y tranquila aun si era en contra de su voluntad y sin importar los métodos. Y al ver esa determinación, ese poder en su esposo, Rena se comió el resto de su comida en un instante, y tomó a su esposo para ponerlo encima de su hombro. Neya, ve a jugar afuera. Dijo Rena mientras le daba una bolsa llena de dinero a su hija. Espera. Rena, tenemos una misión hoy en la noche, dijo Pavel con miedo. Teníamos meses de no vernos. Cumple con tus deberes de esposo y aguanta, Pavel. Al ver que sus padres iban hacia el dormitorio, Neya simplemente salió de casa y fue hacia el mercado para ver en qué perder el tiempo mientras sus padres le hacían un hermanito que cuidar en su jubilación. Y mientras Pavel disfrutaba y sufría las consecuencias de un plan bien ejecutado, Neya pensaba en la misión que le estaba siendo encomendada. Concentraba sus pensamientos en el éxito o fracaso, sin ponerse a pensar en los peligros que su familia enfrentaría en ese viaje. Y de todos los destinos que iban a entretejerse esa noche.